Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Watt Gamer. Y este capítulo va a ser un poco sobre el tema de la fauna. Y bueno, me parece un capítulo dentro de todo interesante, ya que básicamente considero que es una de las cosas más importantes dentro del juego. Y claro, la fauna, los animales. Y de fondo tengo un Enderman que me está robando los bloques. No sé. Armé acá un pequeño 3x3 con distintos animales. No están todos porque, por ejemplo, el burro y la mula no están disponibles en esta versión, en esta snapshot que lo es ahí, la 14W28B. Entonces voy a nomás decir un poco sobre el tema de los animales de acá, en hacer una que otra cosa, y no mucho más que eso. Pero bueno, tenemos distintos tipos de animales que nos pueden proveer distintos recursos, lo podemos utilizar de distintas maneras y bla bla bla. Entonces, hay una tabla por acá en el libro que dice básicamente que vamos a leer un poco sobre qué es lo que come y también un poco cómo se puede adestrar al animal, ¿no? Porque, bueno, tenemos en primer lugar a la vaca. Ahí está. Que nos mire. Ahí está. Hola. ¿Qué tal? La vaca come o adiestralo con trigo y también procrea con trigo, que produce cuero para la armadura, por ejemplo, filete crudo al morir y leche, si es que estamos bajo una poción, envenenados, para decirlo mejor. Bueno, vamos a darle trigo, como ven, ahí está, se enamoró. Le vamos a poner otra vaca. Y ahí está, una pequeña vaca. Acabo de armar una familia. La oveja, en segundo lugar. Mírame. No, no mires a... No, 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 no lo mires, no lo mires. Bueno, está un poco desobediente. Pero la oveja es también come o también se puede adiestrar con trigo, pero crea con trigo y produce cordero crudo, lana que puede teñirse de diferentes colores y bueno, después no junta nada más, solamente esas dos cosas. Iremos a generar otra oveja. Ahí está. Perfecto. Y ahí está. ¡Ey! Ay, una pequeña oveja. Para todos los que deben recordar esos videos de YouTube de trucos del Minecraft. No sé si ustedes lo recuerdan, pero aún lo recuerdo esto. Aún lo recuerdo. Tengo... Era uno de los mejores trucos. Tenemos ahora mismo una champiñaca. Vos tenés que mirar. Ahí. O sea, puede comer. Y también se puede extraer con trigo. Pero no procrea. Puede reproducirse. Pero no puede procrear después. ¿Y qué genera la champiñaca? Que es lo que produce. Es el estofado de champiñones. Ordeñándola entre paréntesis, dice. Y champiñones rojos al esquelarla. Entre paréntesis, solo en el bioma de champiñones. Bueno, por la pausa, así que se puede hacer con las tijeras. O si no, podemos ir también. Cuestión de que la champiñaca puede funcionar. Necesitaría un bol. Listo. Ya está. Clic derecho. Ahí tenemos el estofado de champiñones. Y a la vaca le voy a poner de paso Dinner Bone. Listo. Seguimos con los cerdos, chanchos, puercos, no sé, tiene muchos nombres en el español. El cerdo come zanahorias, pero si son jugadores de Xbox, tienen que utilizar el trigo. Así que recuerden bien ese detalle. Perfecto, necesitamos otro cerdo. Y ahí está. Vamos a armar una familia más. Lo que un cerdo produce es chuletas de cerdo. Y también indica que se puede montar en él con ayuda de una montura y una caña con zanahoria. Vamos a montar este, por ejemplo.
Y acá tenemos la zanahoria. Y como ven, se dirige hacia donde estoy mirando. Y ahora pasaremos con las gallinas. Come o adiéstralo con semillas. Así que vamos a... Ahí está. Esta. Perfecto. Vamos a armar otra familia. Continuaremos con los caballos. Clic derecho con la mano vacía para adiestrarlo. Espera a que te desmonte y repítelo. Esperamos. Perfecto. Que gire como un trompo si hace falta. Clic derecho de nuevo. No está queriendo. Yo voy a spamear el clic derecho, que también muchas veces lo suelo hacer. Y ahí está. Y ahí podemos irle poniendo, no sé, una montura. O la armadura también. Bueno, sigue el burro en la lista, que no está en esta versión. Los burros y mula son distintos animales, quiero aclarar, en el juego. Para un burro es lo mismo que con un caballo. Mano vacía, clic derecho para adiestrar, esperar que se desmonte y repetir lo mismo. Que procrea, que esto no lo dije en el caballo, y es manzana o zanahoria doradas. ¿Qué produce un caballo? Un medio de transporte súper rápido. Y un burro, que lo que hace es un medio de carga transportable si se equipa con un cofre. La mula, que tampoco está en esta versión, que bueno, también se monta de la misma forma que un burro. El que procrea solo se obtiene cruzando un caballo y un burro. Y produce medio de transporte y carga transportable si se equipa con un cofre, lo mismo que con un burro. Al lobo que bueno, tiene ganas de comerse la oveja. Ahora está amigable. Vamos a requerir los huesos. Mira, como inclina la cabeza, es muy divertido. Oh, 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 oh. Entonces, ahí está. ¿Qué es lo que indica en un lobo o un perro también, que le solemos llamar perro? Procrea con chuletas de cerdo, filete crudo y cocinado también podría estar. Y también pollo y carne podrida. Y acá dice produce y dice: los adiestrados te seguirán, salvo que les ordenes sentarse, como acabo de hacerlo recién. Y atacarán a cualquiera que te ataque o a quien tú ataques. O a cualquier esqueleto que se acerque. Y terminamos con la tabla. Pasaremos... Ah, no ha terminado. Por algo había un par más de animales, un par más. ¿Cómo nos vamos a olvidar de un ocelote y de un conejo? Bueno, primero iremos con el ocelote, que puede ser un gato. Perfecto. Así es como se hace, que se acerque lentamente, sin movimientos bruscos. Y... Oh, se olvidó un Michi. Ahora es un Michi, lo mismo. Pues si hacen eso, se aleja. Come o adiéstralo con: acércate despacio a más de 10 bloques con pescado crudo en la mano. Espera a que los saltes se acerquen sin hacer ningún movimiento brusco. Apúntale lentamente con el punto de mira cuando estés a 3 bloques y dale al pescado. Quizás tengas que repetirlo varias veces, ya que como sabemos suelen ser rápidos al moverse. Dice que procrea con pescado crudo, y en donde se produce, dice: los adiestrados se convierten en gatos. Los ocelotes y los gatos ahuyentan a los creepers. ¿Sí? Y como ven, les tiene miedo. En cambio, si me alejo y coloco uno, está todo tranqui. Vamos a ir con el conejo, el último de la lista. Come o adiéstralo con, como con los ocelotes, acércate despacio con una zanahoria en la mano. Ahí está. Y sigue los consejos anteriores. No hay que hacer movimientos bruscos. Y ahí está.
Ahí lo tenemos. Procrea con zanahoria. Y produce. Crea conejos adiestrados para tener un suministro de carnes, pieles y patas de conejo que se usan en algunas pociones. Bueno, no veremos las pociones en este capítulo. Lo siento, gente, les tiré un spoiler. Se va a ver en otro, el tema de las pociones. Pero, afortunadamente, continuaremos un poco. Para comenzar, pueden hacer una granja de animales con vallas, como muestra acá. O pueden hacerlo con dos bloques en la Y, básicamente. La M refiero al eje verde. El palito verde, perfecto. Tiene que ser dos bloques para que no se escapen con facilidad los animales. También hay que ir colocando, no sé, puertas para entrar y demás. Porque hay que poder entrar a cada uno de todos estos lugares. O sea, no sé, tengo que poner una puerta para ir a ver a un chancho. Una puerta para ir a una oveja. Una puerta para las vacas champiñón. Una puerta para un caballo. O sea, necesito que hacer de que pueda poder entrar también. Pero bueno, parece que hay como un redil intermedio que bueno, hay como un tema de un redil que está mencionando. Que el redil sería como la zona básicamente. Y hay que recordar siempre de cerrar la puerta cada vez que se entra, no dejar la puerta abierta. Hay que tener un redil intermedio para evitar que se escapen los animales. Pero bueno, se pueden volver a meterlos con comida o también creo que se puede hacer también con la correa. Voy a hacer así en... Slime puede ser ahí. Uno en el medio. Dos, tres. Cuatro. Y ahí están las riendas, por ejemplo. Ahí está, arrastrado. Los tintes, esto es importante también sobre el tema, si es que le gusta mucho el tema de andar armando construcciones y demás, de que tengan en cuenta de que hay distintos tintes. ¿Cuántos tintes hay? 16 colores. ¿Todo bien? Y pasé a hacerle una marrón. ¿Cuáles son los siguientes 16 tintes que voy a nombrar a continuación? Bueno, 1. Polvo de hueso. 2. Tinte verde. 3. Semilla de cacao. 4. Tinte cian. 5. Tinte amarillo. 6. Tinte gris. 7. Saco de tinta. 8. Lápiz lazuli. 9. Tinte azul claro. 10. Tinte gris claro. 11. Tinte verde lima. 12. Tinte magenta. 13. Tinte naranja. 14. Tinte rosa. 15. Tinte morado. Y 16. Tinte rojo. Que los caballos son los más rápidos posibles. O sea, son muy rápidos. Porque pueden ir a una velocidad de 660 bloques por minuto. Recuerden, un bloque es un metro. Por lo que básicamente es una bestialidad lo que puede lograr. Y con una poción de velocidad corren aún más. Pero bueno, los burros y las mulas son un poco más lentos que los caballos. Como ven en el HUD, no estoy viendo ahora. O sea, vemos una barra totalmente distinta. Y esta barra con la barra, o sea, saltando directamente. Y es recomendable que, como ven, si es en amarillo, salta de una determinada forma. Si salto así, a ver si me sale. Pero claro, el tema es que un 2 3. Ahí está. Ese es el mejor salto que puede pegar. Pero creo que es recomendable siempre que se hace apenas toque un poco el amarillo. Blindar un caballo. Bueno, vamos a ponerle una armadura. Me parece. Ahí está. De diamante. Qué lindo. Las armaduras se consiguen básicamente ahí con... O sea, se consiguen jugando, no se consiguen crafteando ni nada por el estilo. Lo mismo con las monturas, si no me equivoco. Los burros hay que ponerles cofres. Y los cerdos con montura. De cómo se crea esta caña con zanahoria. Bueno, vamos a explicar. Yes. Con una caña. Una zanahoria. Y ahí está. La pesca. Que es lo que vamos a ver también. Para... Bueno, comenzar a
a pescar. Recordemos que la pesca es infinita. Como ven, hay partículas que se quieren acercar lentamente. Hay partículas. Se te van acercando. Esperen, tienen que ser pacientes. Esperen un poco. Ahí está. Ahí viene uno. Y ahí conseguimos salmón crudo. Hay que tener en cuenta que se puede tener una pesca infinita, pero hay que tener en cuenta que la caña tiene un desgaste. Lo que dice en conclusión: las criaturas amistosas son algo más que un adorno del entorno. Forman una parte importante de la mecánica de Minecraft. No obstante, pueden resultar difíciles de encontrar. Si tienes la suerte de aparecer en un lugar donde haya varias, ve y consigue un poco de comida rápida e intentas llevarte el regreso a casa. Si tus opciones son limitadas, intenta resistir el impulso de sacar la espada. Las criaturas amistosas no reaparecen, así que no crecen en número y pueden extinguirse enseguida. Intenta llevarte algunas y formar una granja. Encontrarás ovejas yendo hacia zonas iluminadas con mucha hierba. Los caballos hacen algo parecido. Los ocelotes prefieren los biomas de jungla. Y las gallinas parecen estar en todas partes. Y la criatura amistosa, y que posiblemente sea la más rara de Minecraft, la champiñaca. Se puede encontrar donde indica su propio nombre. El igualmente raro bioma de champiñones. Y bueno, acá termina el video. Muchas gracias por verlo. Y nos veremos en el próximo video. Si es que vuelvo a subir, porque tarda un siglo y medio en hacer un video. Así que, sin nada más que decir, me despido. Chao, chao.